En la antigua Roma no existía diferencia entre quienes falsificaban monedas y documentos. Solo con el paso del tiempo se realizó una separación de estos delitos, creándose la figura de la falsificación de instrumento público. En nuestro capítulo del origen del delito revisamos los casos más emblemáticos que han sucedido en distintas sociedades a lo largo de la historia. Según el artículo primero de la Constitución chilena, el Estado tiene como objetivo estar al servicio de la persona humana y al mismo tiempo promover el bien común. Pero, ¿qué ocurre cuando este principio no es respetado por la administración pública y los funcionarios falsifican un instrumento estatal? En primer lugar, se vulnera la fe pública, tal como mencionó por primera vez el jurista y pensador italiano Gaetano Filangieri. Detrás de la solemnidad hay un funcionario que tiene que proteger la autoridad pública que hay detrás del documento. Entonces por eso se estima que ahí se compromete de alguna manera la calidad de ministro de fe que hay detrás de un documento, que no es lo mismo que realizar un contrato entre privados. A lo largo de la historia, los documentos han cumplido un rol fundamental en la sociedad, por lo que su falsificación es considerada un delito. Sus orígenes se remontan al derecho romano, donde esta conducta alcanzó una importante frecuencia. El excónsul Lucio Cornelio Sila se vio obligado a modificar el sistema de justicia criminal de la época con el objetivo de perseguir públicamente esta práctica. En el año 81 a.C., mediante un plebiscito, Sila estableció que los falsificadores de testamentos y monedas fueran castigados con la confiscación de sus bienes y con la deportación. Todo lo mencionado anteriormente a través de la promulgación de la ley Cornelia. Sin embargo, recién a mediados del siglo III se puede hablar de la falsedad documental al ampliar el concepto no solo a testamentos y monedas, sino que a todos los documentos legales, por ejemplo, créditos y préstamos. En la Edad Media, durante los siglos V y XV, la falsificación de instrumento público era una técnica común, pero no existía la manera de verificar su falsedad, por lo que la mayoría de estos hechos quedaban impunes. El rey Alonso X el Sabio se encargó de fijar mecanismos fiscalizadores a través del cuerpo normativo de las 7 partidas. En esta misma época ocurrió uno de los casos más emblemáticos respecto a la falsificación de documentos. Próspero de Bofarull y Mascaró, historiador y archivador español, reescribió el Livre del Repartiment del Rey de Valencia para resaltar el actuar catalán durante la conquista del Reino de Valencia en 1238. Ahí mencionó grandes hazañas que nunca ocurrieron. Aún así, el director del archivo de la Corona de Aragón quedó exento de culpa. En el Chile colonial eran las leyes españolas las que fijaban el castigo para la falsificación de documentos públicos. Esto se mantuvo luego de la independencia hasta que en 1874 se promulgó el Código Penal, donde en el artículo 193 se decretó que la falsificación de instrumentos públicos era un delito, pero con la diferencia que se hacía una distinción entre los documentos públicos y privados. Si es funcionario, las penas son graves, pueden llegar a 10 años de privación de libertad. Si la persona no es funcionario, la pena es bastante menor. El concepto falsedad ha evolucionado a través del tiempo. Si bien en la antigua Roma el delito de falsificación de instrumento público también incorporaba lo monetario, hoy en día esta práctica es considerada una falta diferente. Según el Código Penal, el delito de falsificación de instrumento público se confunde con la estafa. Este delito se confunde en muchas oportunidades con el delito de estafa. ¿Por qué? Porque la estafa, que consiste en perjudicar a alguien a través de un engaño, casuísticamente se comete este delito falsificando documentos. Entonces surge la confusión de si se trata de una hipótesis de falsedad o una hipótesis de estafa, ¿ya? En Chile la tipificación es más grave por la técnica de tipificación de la falsificación del instrumento privado, que según la mayoría, yo no estoy de acuerdo, sería una hipótesis de estafa. Durante la historia son variadas las personas que han realizado este delito, donde incluso los sacerdotes se han visto envueltos en casos fraudulentos, como el del padre Gerardo Joanón de la Congregación de los Sagrados Corazones, quien se vio vinculado a un escándalo relacionado a adopciones ilegales de niños. En el caso de las adopciones ilegales, cuando se intercambiaron niños por otros, y donde se supone que intervino un conocido sacerdote, las inscripciones de nacimiento son instrumentos públicos.
En la arena gubernamental este delito también está presente. En 2016, Pablo Wagner, ex subsecretario de Minería de Sebastián Piñera, fue formalizado por una presunta falsificación de instrumento público en el marco de la licitación del litio.